En los últimos días hemos visto cómo el Banco Central Europeo y la Fed han subido de nuevo los tipos de interés y llevamos comentando durante mucho tiempo que si siguen subiendo los tipos de interés al final acabarán provocando un problema bastante importante en la economía y las voces de crisis llevan bastantes meses rondando en la cabeza de todos y en los telediarios, en todos los noticieros, pero hay una crisis que todavía parece que no acaba de llegar y ya de hecho se empieza a decir que la crisis a lo mejor nunca llega. Pero ojo, porque esto sería la única vez en la historia que ha pasado siempre que se han subido tanto los tipos de interés. Lo que vamos a ver en este vídeo es las razones por las que quizás todavía no hemos llegado a ver esa crisis, pero eso no significa que no acabe llegando y los problemas que podemos acabar teniendo si se siguen subiendo los tipos de interés. Así que venga. No os podéis perder el vídeo de hoy porque va a ser muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Lo primero que debemos tener en cuenta para identificar por qué todavía no ha llegado esa crisis o no vemos ese debilitamiento de la economía que podría conllevar una subida tan importante de los tipos de interés es que llevamos bastantes años anteriores en los que se ha inyectado una cantidad excesiva de dinero en la economía. Eso ha provocado que ahora en una situación tan restrictiva monetaria como estamos viendo del Banco Central Europeo y de la Fed, la economía se esté manteniendo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque veíamos durante el año 2020 una inyección espectacular de dinero y tenemos la prueba más evidente en los bancos. Mientras vemos que el Euribor se mantiene por encima del 4%, y hemos visto cómo los tipos de interés en Europa se mantenían en el 4,25%. Si vamos a preguntar a un banco que qué rentabilidad nos dan con un depósito, rara vez podemos encontrar que supere el 2,5%, incluso en el mejor de los casos un 3%, y lo más seguro es que sea bastante menos. ¿Y esto a qué se debe? Pues que principalmente los bancos todavía no necesitan dinero y ahí es cuando podemos empezar a detectar la primera debilidad en el mercado. Cuando veamos que los bancos españoles, porque sí que es verdad que en Europa están ofreciendo una rentabilidad superior, pero cuando en España veamos que los bancos empiezan a ofrecer una rentabilidad mayor por los depósitos de los inversores, es cuando empecemos a ver que quizás se está acabando el dinero en la economía y esa subida de los tipos de interés esté empezando a pasar factura. Lo segundo que debemos de tener en cuenta es que posiblemente haya habido muchas empresas que se hayan endeudado en los últimos años aprovechando los tipos de interés tan bajos que estaban a un plazo más largo de vencimiento. Es decir, si aprovechamos la bajada de los tipos de interés que veíamos en los últimos años que estaban al 0%, al 0,25% y conseguimos tener una deuda que tenemos que devolver dentro de 5 años en vez de dentro de un año y asegurarnos un tipo de interés bastante bajito, que es lo que estamos viviendo en la economía, aunque en un primer momento haya subida de los tipos de interés, no nos afecta. ¿Dónde estaría el problema? En que esa subida de los tipos de interés se mantenga durante bastante tiempo y tenemos que tener en cuenta que cuando el tipo de interés superó el 2%, que es quizás cuando empieza a hacer algo de mella en la economía y ya lo empezamos a notar un poquito más y empieza a ser de verdad restrictivo, apenas ha pasado un año de ese momento. Sí que es verdad que si siguen subiendo los tipos de interés durante este año y el año siguiente les siguen manteniendo altos, aquí es cuando ya puede empezar a haber problemas con ciertas empresas. ¿Por qué? Porque esos vencimientos que quizás contrataron en el año 2020 pueden acabar venciendo este próximo año, incluso a finales de este año. Es lo que en un primer momento les ha salvado de ese impulso tan importante de los tipos de interés, pero antes o después, si se mantienen los tipos de interés altos, les acabará pasando factura porque cuando tengan que refinanciar la deuda ya lo tendrán que hacer en unos tipos de interés bastante más altos y esto sin duda puede acabar provocando que los costes de producción se incrementen de nuevo, porque si nosotros necesitamos financiarnos para llevar a cabo una producción y esa financiación es más alta, acabaremos subiendo el precio de los productos para no incurrir en pérdidas debido a ese aumento de los costes. También lo que debemos tener en cuenta es que quizás las familias tenían bastante dinero ahorrado de la crisis que hubo con el coronavirus porque el consumo era muy bajo y al final tenían bastante dinero ahorrado. Pero cuidado, porque con la inflación que llevamos viendo durante los últimos meses y años, cuidado porque lo que se está vendiendo ahora mismo es que la inflación está bajando y lo hemos comentado muchas veces, la inflación no baja a no ser que sea deflación y de momento la inflación está en positiva, es decir, el precio de los productos sigue aumentando. Si ha subido la inflación un 8% el año pasado y este año sube un 3%, no significa que hayamos bajado un 5% los precios. El año pasado subió un 8% y este año vuelven a subir un 3%. ¿Qué está provocando esa inflación tan alta contenida durante el paso del tiempo? Pues que las familias, las personas acaben perdiendo capacidad adquisitiva y se vayan desangrando su economía poquito a poco. Si a esto le sumamos esa subida
de los tipos de interés, también si se tienen que financiar, lo van a pasar aún peor. Esto que podría acabar provocando que si los tipos de interés se mantienen altos durante mucho tiempo y encima llega esa crisis económica provocada porque las familias quizás ya no puedan consumir más de la cuenta porque han visto cómo su capacidad adquisitiva se ha visto reducido, esto puede acabar siendo una auténtica bomba de relojería. Y además, cuidado, porque hay un índice en Estados Unidos que es el Bloomberg Commodity que mide el precio de las materias primas y desde mínimos ya hemos visto cómo se ha revalorizado más de un 10% y esto puede ser una señal de que cuidado porque podríamos repetir lo mismo que pasó en los años 70 y veamos un nuevo pico de la inflación y las materias primas vuelvan aumentar su precio. Ya estamos viendo cómo el petróleo se está empezando a recuperar y estamos viendo también cómo otras materias primas están subiendo bastante sus precios. Sería ya el combo perfecto, lo más preocupante de la economía, que veamos cómo las familias han perdido toda su capacidad adquisitiva, hayan perdido todo su ahorro y encima veamos una subida de los precios, los bancos centrales no tengan margen para bajar los tipos de interés porque la inflación se siga manteniendo alta y además veamos cómo empieza una crisis debido a que el consumo de las familias se ha ido reduciendo. Podría acabar siendo una bomba atómica en la economía y esa crisis que parece que nunca llega, acaba llegando, aunque como comentábamos al principio del vídeo, esté tardando más en llegar debido a que quizás las empresas tienen una deuda más a largo plazo, aprovechando esos tipos de interés tan bajos, ya que quizás la inyección de dinero que ha habido en la economía ha sido de las más altas que hemos visto en la historia. Pero ya estamos viendo cómo esa inyección de dinero no es tal y además estamos viendo cómo las políticas monetarias están yéndose a la parte más restrictiva y eso siempre en la historia ha acabado provocando una gran crisis económica.